Dice así la palabra de Dios. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo, Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaban en privado: Dinos, ¿cuándo sucederán esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se vayan a cumplir? Y Jesús comenzó a decirles: miren que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares y habrá hambres. Esto solo es el comienzo de dolores. Pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, por testimonio a ellos. Pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte. Y ustedes serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Pero cuando vean la abominación de la desolación puesta donde no debe estar, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje ni a entrar, ni entre a sacar nada de su casa, y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Pero hay de las que estén encintas, de las que estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en el invierno, porque en aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Entonces, si alguien les dice: miren que aquí está el Cristo, o miren, allí está, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de engañar, a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho todo de antemano. Vamos a orar. Padre, gracias damos por esta oportunidad que nos da de predicar tu palabra. Yo te pido, Señor, de corazón, que tú me uses como un instrumento tuyo para bien de tu pueblo y para la salvación de los que no te conocen. Padre, y que aún las complejidades de algunas cosas de este texto que trataremos de explicar no sean un obstáculo, Señor. Que podamos al final ver el cuadro completo, Señor, y ser bendecidos y ser enfrentados, Señor, con tu palabra. Usa tu palabra para el propósito al cual tú la has traído. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, siguiendo con la serie de sermones del Evangelio de Marcos, y específicamente con lo sucedido en la última semana, estamos en la última semana del ministerio del Señor, llegamos a esta sección donde se desarrolla lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos. Dicho discurso no solamente aparece en Marcos, sino también en Mateo y Lucas se recoge. Y yo quiero, hermanos, adelantarme y decir que este pasaje en su conjunto es el más difícil de todo el Evangelio de Marcos, el más difícil de interpretar, y es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Nuevo Testamento. Y me tocó a mí predicarlo. Así sí es fácil, ¿eh? ¿Verdad? De hecho, es sorprendente cuando uno va a buenos comentaristas, excelentes comentaristas, y un comentarista dice una cosa en algunos aspectos y el otro dice otra. Y entonces, o sea que hay que proceder con cautela a la hora de proponer una explicación del mismo. Y en ese sentido, hermanos, algunas cosas yo voy a decir, ser tal vez más enfático, otras cosas yo voy a decir: hermanos, yo propongo tal cosa, pero no es que se va a perder la salvación si de repente resulta que usted piensa algo distinto. Para mí es importante que tengamos pendiente que hay los pasajes paralelos para entenderlo bien, que es Mateo 24 y Lucas capítulo 21, que cuando sea necesario veremos algunas cosas de estos pasajes. Muchos estudiosos, cuando leen este texto, muchos comentaristas, entienden que este pasaje y los demás versículos que no se leyeron, pero que lo vamos a ver en los próximos domingos,
muchos entienden que este capítulo completo habla básicamente del tema de la destrucción del templo y los eventos que le precedieron, que sucedió en el año 70. Pero entonces hay otros comentaristas muy buenos que dicen, no, aquí lo que se habla es básicamente de eventos futuros relacionados con el fin del mundo cuando Cristo regrese o antes de que Cristo regrese. Sin embargo, hermanos, la enseñanza que queremos proponerle aquí es que aquí se desarrollan paralelamente esos dos temas. Tanto la invasión de Jerusalén con la destrucción del templo, como el tema de la segunda venida de Cristo y algunos aspectos relacionados con eso. O sea que aquí hay dos temas que se desarrollan de manera paralela. Y así como los discípulos debían de estar preparados para la destrucción del templo, así todos nosotros debemos estar preparados para la segunda venida de Cristo. Sin embargo, hermanos, el decir que se tratan dos temas no resuelve las dificultades con la interpretación del texto, porque lo más difícil es determinar cuándo Cristo está hablando de los eventos que culminó con la destrucción del templo y cuándo Cristo está hablando del fin del mundo. Eso es lo más difícil para mí del pasaje. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer. El tema de este mensaje es el discurso del fin, y posiblemente nos tome posiblemente 3 sermones, o sea que después, aparte de 2 sermones más. Y hermanos, en este primer sermón, el discurso del fin, destrucción del templo, yo voy a dividir, bueno, todo el capítulo, lo que vamos a ver en estos mensajes, se va a dividir en 4 partes, y en esta mañana vamos a ver el A, el primer punto, que es la destrucción del templo, señales generales y la señal definitiva. Cuando vean el capítulo completo está la destrucción del templo, la segunda venida, la destrucción del templo y la segunda venida. En esta mañana vamos a ver el primer punto, la destrucción del templo, señales generales y señales definitivas. Yo quiero que veamos en primer lugar el anuncio de la destrucción del templo. Versículo 1. Cuando Jesús salía del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Hermanos, el primer templo que tuvo Israel fue construido ¿por quién? Por el rey Salomón. ¿Se acuerdan? En el año 950 a.C., pero fue después destruido en el año 300, unos 350 años más tarde, cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén junto con los caldeos y el pueblo de Israel el pueblo de Judá fue llevado al exilio. Luego, en el reinado de Ciro, ya no estaban los babilonios, ya no estaban los caldeos, sino los medopersas. Ciro emite un decreto, eso está a finales del libro de Reyes y de Crónicas y a principios del libro de Esdras, firma un decreto para que los judíos que quieran puedan regresar a la tierra. Y ese retorno se hace bajo la dirección de un hombre llamado Zorobabel, y más luego llegaron Esdras y Nehemías. ¿Y qué hace Zorobabel? Por orden divina, reconstruye, vuelve a construir un templo en Jerusalén, pero no era un templo como el de Salomón, hermanos, o sea, no tenía esa gloria ni esa majestad. Eso se calcula que sucedió en el año 518 a.C., pero luego hubo más guerras y situaciones y eso afectó mucho también el deterioro de ese templo, de ese segundo templo que había hecho Zorobabel. Sin embargo, 500 años después de Zorobabel, en el año 18 antes de Cristo y bajo el Imperio Romano, porque el mundo estuvo dominado primero por los caldeos en ese momento, después por los medopersas, después por los griegos, con Alejandro Magno, ustedes han visto la historia, y después por los romanos. En el año 18 a.C., bajo el gobierno de los romanos, Herodes, que era rey de esa zona de Medio Oriente, uno de los reyes Herodes, porque Herodes era un título, les ofreció a los judíos una remodelación de ese templo y una ampliación. Dicha remodelación, hermanos, tomó más de 80 años realizarse. O sea que eso se siguió aún después de la muerte de Herodes. Y este es el templo al que se refiere Marcos, cuya terminación ni siquiera había concluido en ese momento. O sea, en el momento que están hablando, todavía le faltaban unos 30 años por terminarse la remodelación. Pero hermanos, era una cosa impresionante esa remodelación, lo que se conoce como el templo de Herodes. Dice Strauss, un comentarista, que Herodes amplió el templo de Salomón hasta convertirlo en una explanada que medía unos 325 metros de ancho por 500 metros de largo, con una circunferencia de casi 1 milla.
El inmenso recinto de 35 acres tenía capacidad para 12 campos de fútbol. Los bloques de piedra utilizados en la construcción eran enormes. La magnitud del monte del templo y las piedras utilizadas para construirlo superan en tamaño a cualquier otro templo del mundo antiguo. A cualquier otro templo. Y esto era simplemente el muro de contención. El pórtico tenía 45 pies de ancho y contaba de 3 naves sostenidas por 4 filas de columnas. Las columnas se elevaban a una altura de 12 metros, sosteniendo un techo con paneles de cedro en la parte superior. En el centro de la explanada se encontraba el santuario que, como señalan los escritores antiguos, tenía forma de león. Más ancho por delante, con 50 metros, y más estrecho por detrás, con 30 metros. Se elevaba a una altura de 50 metros y era como un collage visual de oro y de plata, carmesí y púrpura, irradiando el sol naciente como una montaña cubierta de nieve. Era un complejo vasto y estupendo. Hermanos, no es de extrañar que los discípulos estuvieran abrumados al ver esto. Y le dice al Señor, maestro, ahora, le hace sentido, ¿verdad? Mira esto, maestro, qué gloria, qué piedras. Y Cristo dice, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hermanos, esto debió ser muy chocante para los discípulos. ¿Cómo así? Una cosa tan impresionante que todavía le faltaba 35 años para que terminara. Cristo dice que sería destruido completamente. Algo trágico y en una época que no había la maquinaria moderna ni la tecnología para destruir como se hace ahora. Y eso, hermanos, que fue chocante para los discípulos, hace que algunos de ellos quieran indagar más en lo que Cristo estaba diciendo y le preguntan en el versículo 3 y 4, estando él, Cristo, sentado en el monte de los olivos frente al templo. Hermano, esto es importante, estos detalles. Él sale del templo y se va al monte de los olivos, pero él está frente a ¿qué? Al templo. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntan en privado diciendo, ¿cuándo sucederá esto? ¿Qué es esto? ¿La destrucción de qué? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplir? Ahora bien, hermanos, miren, por cierto, yo debí decir algo al principio. Yo espero que usted haya tomado café en esta mañana. Los que beben café, los que son viciosos con eso. Porque aquí vamos a usar un poquito más la cabeza. Si tan solo nos quedamos con la pregunta de Marcos, la impresión que da es como que todo tiene que ver con el templo. Pero si vamos al pasaje paralelo de Mateo 24, 3, dice, la pregunta, miren cómo dice, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo o del fin de este siglo? O sea que en la pregunta de los discípulos se entrelazan ¿qué? La destrucción, dos cosas, la destrucción del templo y el fin del mundo. Tal vez para ellos era ¿cómo? ¿Se va a destruir el templo? Ay, ¿cuándo es el fin del mundo entonces? O sea, es como que la destrucción del templo era sinónimo del fin del mundo. Y esto es importante, hermanos, que se tenga eso, que en la mente de los discípulos estaban las dos cosas relacionadas. Ahora, hermanos, yo quiero por un momento que ustedes piensen en algo extraordinario que está sucediendo en esta escena. Y pueden anotarlo en Ezequiel capítulo 10 y capítulo 11, el profeta Ezequiel, un libro de muchas visiones. El profeta ve en una visión, oigan esto, el primer templo que construyó Salomón todavía estaba de pie, o sea, de hecho el templo fue destruido estando Ezequiel ministrando. Ezequiel ve el templo en una visión y en medio de esa visión ve la gloria de Dios que está dentro de ese templo. Pero ahí mismo Dios se revela a Ezequiel para que le diga al pueblo acerca del juicio que iba a venir contra Jerusalén, contra la ciudad de Jerusalén, por causa de sus pecados, de su iniquidad. Y dicho juicio, dice ahí el texto en Ezequiel 10 y 11, iba a venir por manos extranjeras, como sucedió con los caldeos y Nabucodonosor. Pero oigan esto, hermanos, al mismo tiempo, en Ezequiel 10 y 11, se promete que aunque va a ser destruido, van a ser exiliados muchos, se promete el retorno de un remanente que fue llevado cautivo, del remanente de Israel, prometiéndoles a ese remanente que después iba a volver un nuevo corazón para que le obedezcan y les promete que va a hacer un pacto con ellos. ¿Me están siguiendo hasta aquí? De modo que
no es simplemente que el remanente va a volver, sino que va a volver, pero va a ser un retorno mucho más glorioso que lo que realmente sucedió. Porque cuando Ciro dijo que pueden regresar, regresó Zorobabel, regresó un grupo, pero ahí no pasó eso de un nuevo corazón, no, muchos de ellos seguían siendo incrédulos. Y se habla de un nuevo pacto. Nunca se habló de un pacto que haya hecho Zorobabel con el pueblo, en ese sentido, un pacto de parte de Dios. Entonces dice Ezequiel 11:23, oigan esto, que la gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, estaba en medio de la ciudad en el templo, él ve la gloria de Dios elevándose, sale de ahí y se detiene en el monte que está en el oriente de la ciudad. Sale de la ciudad, sale del templo y se detiene en el monte que está al oriente. ¿Y cuál es ese monte que está al oriente? Según Zacarías 14:4, el monte que está al oriente de Jerusalén es el mismo monte de los olivos. La gloria de Dios salió del templo, deja el templo y se pone en el monte de los olivos. Ustedes recuerdan que en Marcos 11, Cristo habló de la higuera estéril, que tanto el pastor Dionis como el pastor Sabadín predicaron de eso, refiriéndose a Israel como una nación que no da fruto. Y luego, ¿qué hizo Cristo? Denunció a aquellos que estaban haciendo mercadería, ¿dónde? En el templo. ¿Y qué hizo con esa gente? Los amonestó, ¿verdad? Y los enfrentó y los sacó. Y finalmente pronunció la parábola de los labradores malvados, a quienes el dueño le iba a quitar, ¿qué? La viña, para dársela a ¿quién? A otros. Hermanos, esto que está sucediendo aquí en Marcos 13 es el cumplimiento de esa profecía de Ezequiel 11 y 12. La gloria de Dios, que según Juan 1:14 es Jesucristo, o sea, en Juan 1:14 dice que Cristo es la gloria de Dios. La gloria de Dios salió del templo, Cristo salió del templo, se sentó en el monte del oriente, es decir, el monte de los olivos, y pronunciaría en ese momento ¿qué? El juicio que vendría contra el Israel incrédulo. Y ese juicio vendría juntamente con el retorno de un remanente cautivo, a quienes le daría un nuevo corazón y haría un nuevo pacto. ¿Y quién es ese remanente cautivo? Ese remanente cautivo somos nosotros, mis hermanos. Ya que al poco tiempo vendría Pentecostés, donde Dios daría un nuevo corazón y haría ¿qué? Un nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto que Dios hizo ¿con quién? Con su pueblo, que es la iglesia. De modo, hermanos, que lo que está pasando ahí es extraordinario. No fue al azar que Cristo, ay, vamos a quedarnos aquí. No, es el cumplimiento de esa profecía. Cristo, que es la gloria de Dios, salió del templo literalmente, emitió juicio contra el Israel incrédulo, y en ese juicio vendría la bendición de un remanente con un nuevo corazón y con un nuevo pacto. ¿Se entendió? Y ante las preguntas que le hacen los 4 apóstoles acerca de cuál es la señal de cuándo sucedería estas cosas, él da algunas señales que yo diría que no son señales definitivas de la destrucción del templo, porque son señales que han estado siempre en toda la historia de la era evangélica, para luego dar una señal definitiva. Veamos por un lado señales generales relacionadas con la destrucción. Por un lado, Cristo dice, vendrán ¿qué? Falsos maestros. Versículos 5 y 6. Comenzó a decirle, nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Lucas 21:8 añade que esos falsos dirán, y el tiempo está cerca. O sea, parte de esa falsedad es ponerle fechas, inclusive, al tema de la venida de Cristo, el fin del mundo. Y, hermanos, eso ocurrió en esos años posteriores al ministerio de Cristo. Pero también hay algo que se ha extendido hasta el día de hoy. ¿No es verdad? Todavía el día de hoy hay falsos cristos, falsos profetas y gente que todavía le están poniendo fecha a la venida de Cristo. Increíble. Cristo también dice que vendrán conflictos bélicos, escasez y tragedias naturales. Versículo 7. Cuando oigan de guerras y rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación. Y habrá ¿qué? Terremotos
y reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Todo eso sucedió posterior al ministerio de Cristo, previo a la destrucción del templo. Ahora, hermano, yo no tengo que convencer a ustedes de que eso ha seguido al día de hoy, ¿verdad? Nosotros tuvimos hace pocos años el terremoto de Haití. Ese por poco nos agarra a nosotros. Pero son cosas que van a seguir ocurriendo. El hambre, las guerras, que ¿verdad? Lamentablemente cada día está más de moda. Cristo también habla de persecución. Versículo 9, pero ustedes estén alerta, porque los entregarán a los tribunales y serán azotados en las sinagogas y comparecerán delante de gobernadores y reyes por mi causa, para testimonio a ellos. Recordemos, hermanos, cómo los 12 apóstoles, luego que Cristo ascendió a los cielos, tuvieron que enfrentar persecución de parte de los judíos y después de los romanos. Cómo fueron azotados en sinagogas. Cómo el mismo Pablo, que era uno de los principales perseguidores de la iglesia, cuando se convierte, él mismo es perseguido y tuvo que comparecer ante las autoridades romanas como Félix, Festo y el rey Agripa. ¿Recuerdan esas escenas? Y tal como ocurriría en el libro de los Hechos, esto sería una oportunidad de testificar de forma extraordinaria. Dice versículo 11, cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Hermano, cuando uno tiene unas cosas así, lo que más uno hace es ¿qué? Preocuparse por lo que uno va a decir. ¿Verdad? Yo me paré aquí a hablar. Hermano, yo me preocupé por lo que voy a decir. O sea, en el sentido de que tengo que estar preparado. Pero dice el Señor aquí, no se preocupen. Sino lo que les sea dado en aquella hora, eso hablen. Porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. Yo creo que hay predicadores que al día de hoy quieren aplicar ese texto para pararse en el púlpito. No, yo no me preparo. Yo me paro ahí para lo que el Espíritu Santo me quiera decir. Y ya ustedes saben todas las cosas que se dicen. Porque aquí hay una promesa especial que fue dada de manera primaria a los apóstoles en el contexto de señales antes de la destrucción del templo. Miren cómo dice Lucas 21. Propóngase en sus corazones no preparar de antemano defensa. Aquí está hablando de una situación bien única y particular. O sea, Cristo dice a los apóstoles, que a quien él está hablando, no se preocupen en ese momento con, no prepare mi defensa, porque yo les daré a ustedes palabra y sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Increíble. Cuando esos apóstoles hablaban, ¿qué hacían la gente? No tenían forma de responderle, se quedaban airados y molestos y callados. Dios le había dado una sabiduría especial a estos hombres. Y Cristo dice que esa persecución va a ser una realidad. Y muchos, oigan esto, muchos de los que participarían de esta persecución no serían los enemigos, que nos dice que muchos van a ser los propios familiares. Versículo 12. Y el hermano entregará muerte al hermano. Está hablando de eso, de entregarlo en un contexto de persecución. Mira, mi hermano, él es cristiano. Mi hermana, mi mamá, esa es cristiana. El hermano entregará muerte al hermano. El padre al hijo. Y los hijos a los padres. Y les causarán la muerte. ¿Te imaginas, hermano? Qué cosa más terrible. Qué odio más profundo. Sin embargo, hermanos, eso que estamos diciendo sigue pasando al día de hoy. Porque en los países islámicos eso se da cada rato. De que muchos de los que denuncian a los cristianos, en países como Pakistán, Afganistán, Irán, muchos de los que entregan, ¿sabe quiénes son? Las propias familias cuando se enteran. Lo entregan para ser martirizados. Y si esto iba a suceder con la familia, imagínense con las personas del mundo. Dice el versículo 13, su primera parte, y ustedes serán odiados de todos por causa de mí. Por causa de mí. No importa en qué parte del mundo vivieran, como el mundo odiaba a Cristo, entonces nosotros, hermanos, los creyentes, recibirían ese odio. Y hermanos, es evidente que esto sucedió en los años posteriores a Cristo, en esos primeros años, pero eso quedó en el año 70, o eso siguió. Dice un autor, a finales del siglo I, Tácito, del siglo I, Tácito se refiere a los cristianos como una clase odiada por sus actos vergonzosos
y seguidores de una superstición destructiva. Juvenal, otra persona de esa época, dijo que pertenecían a las aguas residuales del Orontes, que se habían vertido en el Tíber y Suetonio. O sea, esas aguas sucias, los cristianos pertenecen ahí. Habla de los cristianos como una raza de seres humanos entregados a una superstición nueva y perversa. Tal odio surgió debido a la total devoción de los cristianos a Cristo y a su negativa a honrar a los dioses del mundo grecorromano. Esa iba a ser la situación de los cristianos. Esa es la situación de los cristianos. Pero aquellos que permanecieran en los caminos del Señor, en medio de esa persecución, serían salvos. Versículo 13, segunda parte. Pero el que persevere hasta el fin, ¿este qué? Será salvo. Aunque la perseverancia no es la base de la salvación, o sea, tú no eres salvo por perseverar, uno es salvo por Jesucristo, por la obra de Cristo en la cruz. La perseverancia es un resultado. Y por eso es que, hermanos, en tiempos de persecución, óyeme bien, en tiempos de persecución o de gran aflicción, hay muchos que dicen que son creyentes, que ahí se sabe que no lo son. En tiempos de persecución o gran aflicción, ahí se demuestra que hay muchos que son profesantes y no son verdaderos creyentes. Como dice Mateo 24:10, muchos se apartarán de la fe entonces. Yo me voy a dejar. Entonces, muchos se apartarán de la fe y se traicionarán unos a otros, dice el texto de Mateo 24. Ahora, el que es verdadero creyente perseverará. Porque dice el texto paralelo en Lucas 21:18, sin embargo, ni un cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué es lo que está diciendo? Que el cristiano no se apartará. Con su perseverancia ganarán sus almas. Y eso, hermanos, es verdad en esa época y eso es verdad todavía al día de hoy. Ahora, hermanos, estos son señales que Cristo ha dicho, pero que no son inminentes con la destrucción del templo. Por eso Cristo dice, todavía no es el fin, dice el versículo 7. Y en otra parte dice, esto es comienzo de dolores. O sea, si es el comienzo, entonces no puede ser el fin. También en el versículo 10, que lo habíamos saltado, dice, pero primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. No importa que los creyentes fueran entregados a los tribunales y que fueran castigados. Nada iba a detener el avance del reino. Y también, hermanos, podemos decir que esta promesa, oigan esto, lo que voy a decir, que tal vez a alguno le sorprenda. Podemos decir que esta promesa, en un sentido real, se cumplió antes del año 70. ¿Cómo? Hermanos, el concepto de mundo y de naciones en el Nuevo Testamento muchas veces se refería con frecuencia al mundo de los romanos, al mundo controlado por el imperio romano. ¿Recuerdan en Lucas capítulo 1 que hubo un edicto de parte de Augusto César para que todo el mundo fuese empadronado? ¿Cuál era ese mundo? ¿Estaban los chinos ahí? No, ahí no estaban los chinos ni los taínos. Digo, no sé si se ve taíno aquí, pero lo que sea que hubiera. El mundo era el imperio romano. Por eso Pablo en Colosenses 1, 5 y 6 ya puede decir, antes del año 70, de esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado a ustedes, así como en todo el mundo. O sea, antes del año 70, Cristo dice, el evangelio ha llegado a todo el mundo y está dando fruto constantemente y creciendo, y así lo ha estado haciendo también en ustedes hasta este día. En Romanos 16:26 se habla de que el evangelio ha sido dado a conocer a todas las naciones. Pero ¿cómo a todas las naciones? A todas las naciones en el contexto del imperio romano. Por supuesto, hermanos, que luego del año 70 la obra misionera seguiría su curso y Cristo nos manda a evangelizar ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. De modo que, aunque ¿verdad? Vemos algo que se cumple en un sentido real antes del año 70, vemos que se sigue cumpliendo el día de hoy. Porque todavía al día de hoy el evangelio sigue expandiéndose. Y de hecho, todavía al día de hoy hay grupos étnicos que no han sido alcanzados con el evangelio. De modo que el evangelio debe seguir siendo proclamado. O sea que Cristo da señales generales que no necesariamente indican que llegó el fin del que los discípulos preguntaban. Pero iba a ocurrir una señal definitiva, que esa sí era la señal de la destrucción. Y eso es lo que vemos a partir del versículo 14. La señal definitiva de la destrucción del templo. Versículo 14, pero cuando vean la abominación de la desolación, puesta donde no debe de estar, el que lea que entienda. O
sea, cuando ustedes vean eso, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea, ahí sí hay que salir corriendo. Y Cristo se está refiriendo, hermanos, a la invasión de los romanos a Jerusalén, que eso está en el libro de Victorio, usted lo puede buscar y puede confirmar, comenzó en el año 67. Cristo está diciendo esto más o menos en el año 30. O sea que aquí vemos que una profecía de Cristo que se cumple literalmente. Lucas 21:20 dice, porque hay algunos que toman este texto para decir como que de algo futuro, que no ha pasado. Sin embargo, hermanos, aquí definitivamente yo tengo la convicción de que está hablando de lo que pasó en el año 67. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el texto de Lucas 21:20. Pero cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que su desolación está cerca. Hermano, eso fue lo que pasó literalmente a partir del año 67, que terminó con la destrucción en el año 70. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes, dice Lucas 21. Es el texto paralelo. Cuando ustedes vean a la ciudad de Jerusalén rodeada, dice, porque estos son días de venganza para que se cumplan todas las cosas que están escritas, dice el texto. ¿A qué se refiere Cristo con la abominación de la desolación? ¿Sabes qué? Cuando yo estaba preparando este mensaje, mi esposa me estaba diciendo, mira, una prédica, no una clase. Pero yo sé nada. Las esposas a veces le piden cosas a uno, hermano, que... Perdón, mi amor, pero... La abominación de la desolación, ¿qué significa? Bueno, esta expresión la encontramos en Daniel 9:27, Daniel 11:31 y 12:11, donde se predijo la profanación del templo, del templo que había construido Zorobabel, que fue profanado por el rey griego Antíoco Epífanes. Eso sucedió en el año 167 a.C., cuando eran los griegos que dominaban. Ese rey prohibió la circuncisión con pena de muerte al que se circuncidaba, mató a 40,000 judíos, entró al templo y sacrificó un cerdo y erigió en ella una imagen de Zeus. Eso pasó en el año 167 antes de Cristo. No está del todo claro por qué Cristo hace alusión a algo del pasado para mencionar la futura invasión de Jerusalén. Puede ser que se refiera a un grupo de revolucionarios judíos, conocidos como los celotes, los cuales penetraron al templo en el inicio de la rebelión judía en el año 66. O puede que se refiera a la entrada misma del general Tito con sus tropas romanas, que entraron a los recintos del templo cuando comenzó la invasión, ofrecieron sacrificios allí a sus dioses paganos y pusieron representaciones idólatras del César y del águila romana. O sea que cualquiera de estas dos cosas que Cristo se refiera, o si alguna otra cosa, cuando los discípulos lo vieran, entonces ellos ya debían saber ya que la destrucción del templo era una cosa inminente. El texto añade, el que lea que entienda, que quizás es un llamado de atención del mismo evangelista Marcos sobre un evento que le faltaba poco, ya que, según algunos, el evangelio de Marcos se escribió en el año 60. Entonces, Cristo lo dijo en el 30, pero el evangelio se escribe como en el 60, y estamos hablando de que la invasión comenzó en el 67. O sea, que tenía mucha relevancia esa carta, ¿verdad? En el momento que fue escrita. ¿Qué sucedería? ¿Qué le dice Cristo a los discípulos cuando vean esa abominación desoladora? Los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. Y hermano, este consejo sorprendente, como dice un comentarista, el consejo sorprendente, ya que normalmente en tiempos de guerra, la gente huía a la ciudad porque la ciudad estaba amurallada para buscar protección. Pero lo que Cristo está diciendo es que Jerusalén estaba condenada y no había ningún refugio, o sea, no había nada de seguro en Jerusalén. O sea, era mejor irse a los montes, aunque no hubiera murallas, que ir a Jerusalén con todo y murallas. Luego dice, y el que esté en la azotea, no baje ni entre a sacar nada de su casa. No sé si ustedes saben, algunos lo sabrán, que las azoteas en esa época, la gente entraba a través de escaleras externas que habían en las casas. O sea, no era como muchas veces pasa hoy, la mayoría de las veces que por dentro, no es por fuera. Y de hecho, habían personas a veces que vivían en la azotea sin entrar en la casa. Y Cristo dice que si la invasión llega, tú estando en la azotea, no entres para la casa, dice que bajo la escalera externa para entrar a la casa a buscar mis pertenencias. No. Sal corriendo, que no hay tiempo que perder. Y el que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. La capa era usada como una especie de abrigo durante los días fríos y así las noches. Y tal vez el Señor está usando aquí una hipérbole para indicar
que la situación era tan peligrosa que no había tiempo ni siquiera de recoger las cosas más esenciales para la huida. Cristo entonces dice, versículo 17, pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Oren para que no suceda en el invierno. ¿Por qué, hermanos? Porque en tiempos de guerra, ¿quiénes son los que más sufren? Las mujeres embarazadas y las mujeres con niños pequeños. Y cuando las guerras, se mete el invierno en la guerra, ¿qué pasa? Bueno, ahí la calamidad aumenta mucho más. Y dice el versículo 19, porque aquellos días serán de tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que Dios hizo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Dice el texto de Lucas 21, 23, porque habrá gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y hermanos, eso se cumplió literalmente en el año 70. Dice Josefo, un historiador de la época, no de ahora. Josefo describe en detalle el sufrimiento, el horrible sufrimiento del pueblo de Jerusalén durante el asedio romano, incluido el hambre, las enfermedades, el canibalismo, o sea, gente que perdió la razón y comenzó a comerse entre ellos, y luchas internas entre los habitantes de la ciudad. Los romanos crucificaron a tantos judíos que se quedaron sin árboles para construir cruces. También, según Josefo, puede ser que no haya sido tanto, algunos dicen que sí, pero da una idea que murieron más de 1 millón de personas, pero fue masacrada. 1 millón es mucho. Y casi 100,000 personas fueron llevadas cautivos en el año 70. Cuando Cristo dice que no ha acontecido una tribulación así desde la creación ni acontecerá más, hermano, ¿qué está diciendo? Porque a veces hay debate con respecto a si ¿eso fue un evento histórico o es un evento futuro? Bueno, si Cristo dice, va a venir algo tan serio que no ha pasado antes, ni va a pasar después, ¿qué está diciendo? A ver si son inteligentes. ¿Que es un evento qué? Histórico. O sea, que van a pasar otras tribulaciones después, van a pasar otras cosas. O sea, el mundo va a seguir, pero no va a ser como este. Porque esta tribulación es tan grande que ni hubo en el pasado como allá, ni va a haber en el futuro. O sea, que hubo pasado, pero va a haber futuro. Entonces, por eso, hermano, mi convicción, respeto al que piense diferente, mi convicción es que la gran tribulación de la que habla aquí fue un evento que se cumplió en el año 70 en la invasión y la destrucción de Jerusalén. Porque dice el texto, si que hablara de una tribulación final, entonces no tiene sentido que diga ni habrá después. No va a haber después porque el mundo se habrá acabado. Entonces, no, pero aquí dice, no ha habido antes en la historia, ni en la historia posterior va a haber. En ese sentido. Pero si usted piensa diferente, no me tire piedras, que el mundo no se va a acabar por eso. No se va a acabar por eso. Yo sé que hay una gente, yo estoy viendo la cara, yo sé quiénes son. Yo los amo como quieran. Posiblemente hay una hipérbole también cuando dice, no sucederá algo así más. A veces en la Biblia se utiliza ese lenguaje para hablar de la intensidad del sufrimiento. Ahora dice el versículo 20, que si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría. Pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. Pastor, eso tiene que ser el futuro. Mire, hermanos, posiblemente también ese texto se cumplió, posiblemente no, yo pienso que se cumplió en el año 70. Al final, esa destrucción, ese asedio de Jerusalén, lo que duró fue 5 meses. Siendo algo corto para un evento de una naturaleza tan gigantesca, o sea, 5 meses. Y el Señor dice que cortó eso por amor a los creyentes que quedaban en la ciudad. Por amor a los escogidos. Y el Señor, hermanos, reitera otra vez, versículo 21, entonces si alguien dice, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán prodigios y señales a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Josefo menciona un ejemplo de una gran multitud en ese contexto de invasión. Josefo, que era un historiador de la época, que se dejó engañar, una gran multitud se dejó engañar y perecieron debido a un falso profeta que ese día había proclamado al pueblo de la ciudad que Dios les había ordenado subir al atrio del templo. O sea, en vez de salir huyendo, porque huyendo es de dominicano, huyendo, lo que le dijo fue, no, suban al atrio
Aglomérense que Dios lo va a salvar ahí. Y que, adivinen qué pasó. Todos murieron. ¿Por qué? Porque no escucharon la exhortación de Cristo y le creyeron a esos falsos profetas. Aquí se habla de gente falsa que inclusive iban a poder mostrar señales y prodigios para engañar. De modo, mis hermanos, que eso nos enseña que aún las manifestaciones sobrenaturales que algunas personas puedan mostrar, eso no es una marca definitiva de que una persona venga de parte de Dios. Hermano, cuando Moisés tiró la vara, o Aarón, tiró la vara, ¿qué pasó con esa vara? ¿Se convirtió qué? En serpiente. ¿Pero qué hicieron los magos de Egipto? Tiraron su vara y se convirtió en serpiente. ¿Cómo? Si eso está ahí en la Biblia. ¿Y ellos eran de Dios ellos? No. Entonces, eso no es una marca. No es una marca. La marca verdadera es hablar conforme a la palabra de Dios. Y dice que estas personas con estas señales buscarían extraviar, de ser posible, aún a los escogidos. Nosotros. Ahora, esa es la intención. Aunque parece que el texto no es del todo claro con relación al éxito de su intención, el texto en sí, hermanos, nosotros sabemos que el Señor ha prometido guardar a sus escogidos y que ninguno será finalmente arrebatado de la mano de su Padre. Hermanos, la salvación no se pierde. Perseveramos hasta el fin. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios nos preserva hasta el fin. Dice la Biblia que nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie. Nada ni nadie. Por eso que somos escogidos. Porque, ¿quién que coge? Dios. Si fuéramos nosotros los que cogiéramos, entonces ahí tenga miedo así, porque usted fácil la pierde ahí en un descuido. Pero no, hermanos, Dios es el dueño de la salvación y Él nos ayudará, Él nos sostendrá, Él nos preservará hasta el fin. Y el Señor concluye esta exhortación, como mismo inició esta porción, diciéndole a los discípulos que estén atentos a las cosas que enfrentarán. Versículo 23. Pero ustedes estén alerta, vean que se lo he dicho de antemano. Yo quiero, hermanos, a manera de conclusión decir lo siguiente. Porque nosotros, recuerden, vamos a seguir el domingo que viene y creo que el próximo. Pero a través de este estudio, hermanos, nosotros, ¿qué hemos visto en sentido general? Hemos visto cómo Israel, como nación étnica, fue castigada por Dios debido a su rechazo del Mesías prometido. Eso es lo que hemos visto, fue castigada por Dios. Y que dicho castigo de Dios alcanzaría su clímax en el año 70 con la destrucción del templo y el desmonte del sistema religioso. O sea, los judíos, hermanos, aunque ya cuando Cristo murió y resucitó, ya no funcionaban los sacrificios, pero ellos seguían sacrificando. ¿Hasta cuándo? Hasta el año 70 que se destruyó el templo. Y a partir de ahí hasta el día de hoy, más nunca se ha vuelto ese sacrificio. Porque al no haber templo, ya no hay sacrificio. ¿Y qué hizo Dios? Dios desmontó ese sistema. Eso fue una señal diciendo, miren, públicamente ya yo deseché eso. Ahora no es la sangre de los corderos. Ahora es la sangre de Cristo la que vale. Y esa es la que tenemos que ofrecer delante de Dios. Eso no quiere decir que Dios haya rechazado de manera total a Israel. Y si tú quieres saber por qué no, venga el domingo que viene, que ahí lo explicaremos eso. Porque Dios no ha rechazado de manera total a Israel. Pero amigos, Dios llama ahora a todos los hombres, sin importar su condición étnica, a que deposite su confianza en el Mesías, quien es Jesús, y que vengas a formar parte de su pueblo, que es la iglesia. No es que te haga un judío mesiánico, no, que te haga parte de la iglesia. Y que tengas a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero yo quiero que tú consideres que este llamado del Mesías también tendrá su fin. Porque lo que sucedió aquel día por el rechazo de Israel es un anticipo del castigo divino y eterno de todos aquellos que le rechacen. Y cuando llegue ese castigo, ya no habrá más oportunidad. Algún día la puerta de la salvación se cerrará. Y así como en el año 70, vendrá el juicio sobre todos aquellos que rechazaron la oferta de la gracia de Dios. De modo que si hubo algunos detalles de este sermón que tal vez no lo tenías del todo claro, mira, para mí eso no es de verdad lo más importante. Lo más importante que yo quiero que tú entiendas, basado en este mensaje, de que es necesario que huyas de la ira venidera
y recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Porque si no lo haces hoy, lo tendrás aquel día como juez. Esa es la esencia. Eso es lo más importante de este mensaje. Mis hermanos, en este mundo no se nos promete una vida sin contratiempos. No se nos promete, wow, ven a Cristo y serás feliz. Ven a Cristo y serás, vas a estar con una sonrisa eterna. No, hermano, eso no se promete. Lo que la Biblia sí promete es que los cristianos tendrán aflicciones y persecuciones. Y hermano, nosotros tenemos, y lo hemos dicho en otras ocasiones como iglesia, que ser entrenado en esas cosas. Hermanos, y déjame decirle, todo creyente ha sido perseguido. Si tú eres creyente, de alguna forma u otra, todos hemos sido perseguidos. Ahora, yo quiero que ustedes sepan, porque hay algunos que tal vez no están claros, que ahora mismo la mayoría de los cristianos en el mundo están en persecución física. ¿Usted sabía eso? Que la mayoría de los cristianos en el mundo, la mayoría, están en lugares donde hay persecución física. Países islámicos, en China. En China se dice que hay más creyentes que en Estados Unidos. ¿Usted sabía eso? Creyentes verdaderos que van más que en Estados Unidos. Pero hay persecución. Hay personas presas, hay personas que han dado su vida. Ay, qué bueno que estoy en República Dominicana. Hermano, como van las cosas, pudiera ser que más temprano que tarde eso llegue a nosotros. No es que, ay, ¿y cuándo queda? No, yo tampoco es que estoy emocionado. O sea, si viene, viene. Si no viene, pero hay que estar preparado. Lo importante, hermanos, es que aprendamos a sufrir bien para la gloria de Dios. Eso es lo que yo quiero que aprendamos, hermano. No hacer unos campeones. Tú eres un campeón y tu mejor vida ahora. No, hermano, la mejor vida no es ahora. La mejor vida es en la eternidad. Ahora es aprender a sufrir por causa de Cristo. Aprenda a sufrir para la gloria de Dios. Aprendamos a identificarnos con los que sufren. Aprendamos a vivir vidas de sacrificio fuera de nuestra zona de confort por causa de Cristo. Porque, hermanos, en ese sentido, lo que la Biblia promete es aflicción y persecución. Pero no importa que venga lo que venga. Nada nos separará, hermanos, del amor de Cristo. De modo, hermanos, que venga lo que venga, suceda lo que suceda, recordemos la palabra de Cristo y mantengámonos firmes, porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Señor les bendiga, hermano.